Tardes, gentes, ¿cómo estáis? Como veis, no estoy en mi fondo habitual, no estoy por Madrid, pero bueno, aunque estemos fuera unos días, no paramos como cada jueves. Correcto. Inés, ¿cómo estás? Pues bien, yo ya llevo fuera de casa un mes, así que todo correcto. Todo correcto desde el hospital, claro. Todo correcto desde el hospital, claro. Es un poco raro decir esto, pero vale. Todo, Todo correcto desde el hospital. todo lo correcto que se puede. Exactamente, eso sí. Pues nada, sin más dilación, vamos a empezar la entrevista, vamos a empezar la charla y vamos a saludar primero, pues tenemos con nosotros a una activista, a Ruth Carpintero. ¿Qué tal, Ruth? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Pues nada, vamos a hacerte las primeras preguntas que hacemos a todo el mundo. Son como las preguntas clásicas del programa y la primera pregunta es, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Qué haces actualmente? Pues a nivel profesional, la verdad es que en este momento ya nada, porque después de la enfermedad y las secuelas posteriores, agoté la baja laboral todo lo que pude. Yo era profesora de filosofía en secundaria, me gusta muchísimo mi trabajo, quise continuar, pero me di cuenta que realmente con las secuelas, con una cuádruple amputación, volver a trabajar en un aula era muy difícil. Así que, bueno, pues yo me sigo sintiendo profesora de filosofía porque creo que uno siempre es docente, que las ganas de compartir lo mucho, lo poco que sabes siempre están ahí. Y sigo vinculada a la filosofía porque sigo estudiando y ahora, pues desde una discapacidad sobrevenida, pues intento conjugar esas cosas e intento visibilizar lo que implica tener una discapacidad también desde la perspectiva de la filosofía. Ujú. Next. ¿Y cuál es tu discapacidad? ¿Nos puedes contar cuál es tu discapacidad y nos puedes contar un poquito de tu historia? Sí, yo tengo una cuádruple amputación. Me amputaron las cuatro extremidades. Tengo en el caso de los brazos, las amputaciones son transradiales, amputaron por debajo del codo. Y en el caso de miembro inferior, en la pierna izquierda por el fémur, de manera que no tengo la articulación, y en la pierna derecha sí, fue a la altura de la tibia. Y todo esto ocurrió hace 3 años debido a una neumonía. Uf. Se complicó mucho la neumonía, que además en un principio parecía una simple faringitis, y tras 4 días en casa cada vez peor, pues acudí al hospital, me trataron de acuerdo a los síntomas que parecían pues, los de una faringitis combinados con una gastroenteritis, porque llegó un momento que no paraba de vomitar y en realidad pues se trataba de una neumonía bilateral, afectó a los dos pulmones y me provocó un shock séptico. O sea, esto lo que supone es que todos los órganos vitales dejan de funcionar. Tuve una parada cardíaca, 9 minutos, estuve muerta. Afortunadamente no dejó secuelas cognitivas, pero claro, una situación así se prioriza y la sangre no llega a todas las zonas del cuerpo y, claro, lógicamente, pues se ven afectadas las extremidades. Así que se me gangrenaron las cuatro extremidades y por eso, pues a consecuencia de una neumonía, que sí que es algo grave, pero en un principio no debería haber llevado a esto, pues me tuvieron que amputar las cuatro extremidades. Madre mía. Además de esos 9 minutos en parada cardíaca, si no recuerdo mal, estuviste en coma aproximadamente 10 días y ya entrando en materia, preguntarte qué es lo primero que sientes cuando abres los ojos y te despiertas. ¿Cómo fueron esos primeros días a nivel mental? Pues sí, estuve 10 días en coma porque para minimizar daños me lo provocaron y a los 10 días me sacaron de él. Y la verdad es que lo que en un primer momento pensé es: "Qué suerte volver a estar aquí", porque tengo ciertos recuerdos del coma, con cierta conciencia, ¿no? Yo sabía que no estaba despierta, pero que lo que estaba ocurriendo tampoco era un sueño, y para mí esos 10 días fueron una pesadilla terrible. Entonces, al despertar, lo primero que pensé es: "Qué bien, que vuelvo aquí".
Yo recuerdo ver la cara de mi pareja, seguro que no fue a él, a la primera persona que vi, pero para mí él fue la primera persona. Pensé inmediatamente en mis hijas. Tengo 2 niñas pequeñas, claro, entonces eran mucho más pequeñas, y lo que sentí durante mucho tiempo fue tranquilidad y alegría. Tengo que preguntarte esto que acabas de comentarlo, que me parece interesante, y es que dices que tienes recuerdos del coma. Sí, ¿Cómo es eso? ¿Cómo que tienes recuerdos del coma? sí, yo tenía esa sensación de no estar despierta, tampoco estar dormida, sino estar en un estado similar a la muerte. Y me sentía muy cercana a la muerte, por eso también al despertar, pues la alegría y la tranquilidad, ¿no? Porque dije, bueno, pues no he pasado esa línea. Y, y yo lo viví como una especie de pesadilla, con una historia que tenía cierta coherencia, era como una especie estaba inserta como una historia terrible de trata de blancas, Ostras. eh, todo teñido de Ostras, naranja, en colores siempre naranjas, y sentía mucho calor, mucha opresión, sentía que corría, que huía de algo, y, y todas esas sensaciones tan desagradables en ocasiones se interrumpían porque escuchaba la voz de mi pareja. Y efectivamente me estuvo durante esos 10 días. Fueron varias personas a hablarme, pues amigos, pero yo solo le recuerdo a él. O sea, en esa especie de sueño horroroso, la única voz que escuché fue la suya. Él me debía contar las cosas que le decían en la UCI que eran importantes. Pues decirme, pues hoy es 24 de abril, ¿no? En un intento de mantenerme un poco en conexión con este mundo, ¿no? Y yo no escuchaba eso, yo lo que sentía era que estaba ahí y que quizá gracias a él podría salir de esa situación. Sí, qué curioso, tenía que preguntarlo. No estaba en el guión, pero soy una persona que improvisa mucho. Pero bueno, volvemos a la entrevista. Y es que para que nos cuentes un poquito cómo viviste tras salir del hospital o durante el hospital, el tema de la adaptación a tus, digamos, a la amputación. ¿Cómo has vivido la adaptación física? ¿Te sentiste esos días? ¿Cómo la sigues viviendo? ¿Cómo llevas el tema de tener 4 amputaciones? Pues hombre, sigue siendo un proceso, porque esto, claro, fue un cambio radical y muy repentino. O sea, pasé de tener una vida, pues de trabajar, de ir a por las niñas al colegio, de tener un aspecto normativo, a que todo esto cambia de un día para otro, en realidad, por una supuesta faringitis que luego implica 6 meses de hospitalización. Entonces, en un principio, cuando llegué a casa, lo que sentía era lo mismo, estaba muy contenta de estar en casa después de un periodo tan largo en el hospital. Y realmente, claro, ha sido un descubrimiento, descubrir que hay muchas cosas que yo antes no consideraba importantes, que las hacía en muy poco tiempo, que ahora pues o no puedo hacer o las hago con ayuda, o quizás sí que las puedo hacer yo, pero claro, con muchas adaptaciones. Entonces, esas adaptaciones las he ido descubriendo de una manera progresiva porque realmente tampoco me preparó nadie para eso. Yo eso sí que lo he hecho mucho en falta. 6 meses en el hospital quizás podrían haber servido también para esto, para hacernos ver no solamente a mí, sino a todo mi entorno, el cambio de vida que iba a suponer, pues no vivir sin extremidades, y lo que iba a suponer también, pues estar en una casa que no estaba adaptada. Eh, pues cuéntame, ¿has tenido que volver a reconstruir el concepto que tienes sobre ti a raíz de la discapacidad? Sí, sí, estoy en ello, estoy reconstruyéndolo todavía. Sí, sí, porque para mí ha supuesto casi un cambio de identidad, casi ser una persona distinta. Supongo que en esencia no, pero claro, cambia el día a día. Yo me vinculaba mucho con mi trabajo,
siempre he disfrutado mucho la profesión y claro, darme cuenta de que eso ya no iba a seguir así, que ya no iba a volver a las aulas. Buscar otros hábitos, buscarle otro sentido a la vida al final. Entonces, mi identidad antes estaba muy vinculada con lo laboral, he tenido que romper eso. Claro, ya no. La gente cuando te pregunta quién eres, te suele preguntar mucho a qué te dedicas. Claro. Pues eso ya se rompe. Claro, ahora hay, bueno, pues soy Ruth y ¿cómo continúas? ¿No? Porque parece que tu identidad se ha quedado reducida a lo que te ha ocurrido, ¿no? A todas esas secuelas tan graves y al hecho de tener ahora una discapacidad, además en mi caso tan evidente y que en muchas personas genera mucha incomodidad. Y pues en ello estoy buscándole el sentido de nuevo, que supongo que también es algo que hacemos todos, ¿no? Que es una labor que nos lleva toda una vida y mucho ya como a través de lo laboral, no, en mi caso mucho a través de lo académico. He querido seguir estudiando y buscarle un enfoque a la discapacidad para que esto sea significativo no solamente para mí, sino quizá aportar algo también a otras personas. Pues desde la filosofía creo que esta reflexión sobre qué implica tener una discapacidad, qué es lo que la sociedad entiende por discapacidad, es muy importante. Entonces, en este momento me estoy centrando mucho en ese tipo de cuestiones, en la maternidad, claro, vivida de otra manera, porque no puedes coger a tus hijas. Entonces, esto también fue muy duro. Darme cuenta de que teniendo 2 niñas tan pequeñas no las iba a volver a poder coger, pues es muy difícil, la verdad. Entonces, bueno, pues descubres otras maneras de relacionarte con ellas, otras maneras de jugar y en general otras maneras de relacionarte con todo el mundo, con el resto de la gente. Se podría decir que es como haber vivido 2 vidas dentro de una. Sí, sí, en buena medida lo siento así, es como una vida anterior a la cuádruple amputación y la vida posterior, porque claro, también la vida posterior está bastante marcada por el dolor. Y esto, claro, condiciona mucho el día a día, tienes que acostumbrarte a vivir con él y buscar también herramientas más allá de lo farmacológico que te permitan convivir con el dolor. ¿Y crees que en ese día a día, a raíz de todo lo que pasó, hay gente que ha cambiado tu trato hacia ti? Es decir, antes te trataban de una manera y ahora, pues, quizás sus formas han cambiado o algo así. En el entorno cercano, afortunadamente no. Qué La suerte. la familia no, los amigos realmente cercanos no. Ahí en ese sentido creo que he tenido mucha suerte, la verdad, de tener un entorno muy sólido y quererme por lo que soy a pesar de todos estos cambios y que en cierto sentido sigo siendo. Pero el entorno así más no tan cercano, sí, hay mucha gente que todavía no sabe cómo relacionarse conmigo, que siente la necesidad de reforzarme, de decirme constantemente lo valiente que soy. Y sí, y eso Eso nos pasa a todas las personas con Sí, sí, discapacidad, sí, ¿eh? sí, esto es Que habitual, ¿eh? Totalmente. parece que por hacer algo tan cotidiano como, por ejemplo, un café, ya eres una persona valiente por haberle echado el Sí. filtro al expreso, ¿sabes? sí, sí. Yo en cierto sentido lo puedo entender, ¿eh? Porque también es una discapacidad sobrevenida, entonces tienes que adaptarte a la nueva situación, a un cuerpo que es muy diferente, a unas capacidades muy diferentes, a las miradas constantes que yo antes no me encontraba y que ahora sí. Entonces, al principio sí que puedo entender un poco esa actitud, ¿no? De, bueno, pues qué bien, estás siendo valiente, pero 3 años después, por seguir llevando a mis hijas al colegio, pues igual ya no me lo tienes que decir. Porque Ujú. es
un recordatorio constante de que eres una persona distinta y de que las capacidades que tú tienes no son las capacidades que se consideran normales y por tanto eso necesitas como ese reconocimiento, ese refuerzo, ese al final recuerdo diario de que eres diferente de los demás, de que los demás te perciben de una manera diferente. Sí, a mí todos los días me dice alguien mucho ánimo, aunque yo diga buenos días y ya está. Pero bueno, esto es una cosa habitual. Te comentaba antes de empezar el programa que nos van a llegar preguntas de gente en directo, del público, ¿vale? Y tenemos una pregunta interesante que nos ha hecho Pablo TV Reiner y que nos dice que cómo fue el proceso de adaptarte a no tener extremidades cuando tu sistema nervioso aún creo que las tienes. Habla de que hay un tramo de recuperación donde dice que a lo mejor es difícil que, como, o sea, que tu cuerpo, o sea, vamos a ver, tu cuerpo entendía que tenías te faltaban extremidades o no? Pero tú creías que seguías sintiendo a lo mejor la mano, la pierna, ¿seguías sintiendo algo o no sentías nada? En mi caso, esas sensaciones apenas se han producido. O sea, entiendo que me preguntáis por el síndrome del miembro fantasma. Sí, eso es. En mi caso, apenas. Así ha sido en muy pocas ocasiones. Yo creo que todavía en el hospital. Entonces, Vale. por lo menos no he tenido que enfrentarme a eso. Me he tenido que enfrentar no al dolor de miembros que ya no tengo, pero sí al dolor en los muñones. Vale. Ese dolor. Vale. Bueno, seguimos con la entrevista y tenemos un tema que hemos sacado antes también fuera de la entrevista y es que en el mundo de la discapacidad, la gente que tenemos discapacidades visibles, como aquí somos unos cuantos, hay una cosa que nos pasa mucho y es que nos miran todo el rato, nos miran en la calle, nos miran en cualquier sitio donde vayamos y supongo que a ti te pasará algo parecido. Entonces, me gustaría saber un poco cómo llevas esto, el tema de las miradas y también cómo lo gestionas tú o cómo, por ejemplo, lo gestiona tu familia. Pues no solo te afecta a ti, sino, por ejemplo, a tus hijas o a tu marido, tu pareja. Digamos que es algo, el tema de las miradas es una cosa que nos afecta muchísimo y quería saber cómo lo llevas todo esto y cómo lo gestionas. Pues la verdad es que todavía bastante mal. Yo no, para mí ha sido también un descubrimiento que buena parte de la sociedad no acepte las discapacidades y esas miradas tan maleducadas e insistentes. Yo la verdad es que no pensaba que ocurriera esto. Entonces, para mí ha supuesto un pesimismo antropológico importante. Entonces, lo sigo llevando mal porque yo imaginaba que la sociedad era más respetuosa de lo que yo percibo que es. Am, claro, es una discapacidad muy evidente no tener extremidades. Entonces, en un principio, cuando no tenía todavía prótesis e iba en silla de ruedas, los muñones llamaban mucho la atención. Y ahora que tengo prótesis, claro, las prótesis llaman mucho la atención y mi forma de caminar, pues claro, tampoco es una forma de caminar habitual y ha llegado el momento en el que he pensado que quizá la manera que a mí me permite gestionar esto mejor es haciéndolo evidente, haciéndolo lo más visible posible. O sea, en lugar de ocultarlo, que imagino que es lo que ha ocurrido durante pues, la mayor parte de la historia, ¿no? Que las discapacidades se tenían que ocultar. Creo que la manera que a mí me permite afrontar esas miradas maleducadas e incluso en ocasiones de asco y hostilidad es evidenciando lo que ocurre, porque a mí me ayuda también bueno, pues acostumbrarme a mi nuevo cuerpo y a mi nuevo aspecto. Entonces, por eso las prótesis de las manos son blancas. O sea, en lugar de optar por el típico color, ¿no? Lo que llamábamos siempre color de ortopedia, el marrón así que no llamara mucho la atención. ¿Ves? Los encajes son negros y brillan. Digo, bueno, pues ya que me vais a mirar, miradme porque tengo estilo. Porque tengo una... Wow, así me gusta. Y además, que quieras o no, ese factor
visibilidad, no visibilidad influye, ¿no? Y si juntamos eso, porque muchas veces la gente disimula fatal porque parece que nunca han visto algo diferente en los años que llegan aquí, pues una al final se siente un poco incómoda por muy acostumbrada que esté. Qué mal disimula la gente. Esto es una cosa que a mí me hace Bastante mucha mal. gracia. Uf. Me hace mucha gracia esto, porque a mí me miran mucho y me hace gracia que encima como que miran un poco como a escondidas, pero que se nota muchísimo. Entonces es como... En tu caso miran a escondidas. En mi caso hay muchas veces que hay personas que se giran porque no me han visto bien. Qué mal disimulan. En mi caso hay de todo, hay de todo, ha habido de todo. Llevo 40 años con esto y ha habido muchos casos, pero bueno, sí, pero es bastante desagradable y estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que al final lo mejor es visibilizar para normalizar. Es un poco. Sí, supongo que llegará un momento en el que cada vez me moleste menos. De hecho, hay veces que me lo dice mi hija mayor. Mi hija mayor tiene 7 años y me dice, no paran de mirarte desde ese coche. Claro, yo no me he dado cuenta y ella sí que está más pendiente. Claro. Y imagino que a ella también le ocurrirá lo mismo, que llegará un momento en el que nos demos cuenta, pero nos vaya haciendo menos daño porque le dé más importancia a esa parte de la sociedad que afortunadamente no es así. Y quiero pensar que estas cosas, pues como las que estáis haciendo vosotros con este podcast, pueden contribuir también a que cada vez esas miradas no se perpetúen. Nix. Bueno, ¿te has sentido más cuestionada como madre otra vez a raíz de la amputación? ¿De esa amputación? No, no, en ese caso no. Supongo que se debe a que ya era madre, no a que he sido madre a raíz de tener la discapacidad. Supongo que en ese caso sí que me habría encontrado con un muro y con mucha gente que me habría juzgado de cómo es posible que te plantees la maternidad siendo una persona con discapacidad. Pero al ser sobrevenida y ya tener 2 niñas, en ese caso no. De hecho, es lo que me encuentro está vinculado con lo que hablábamos antes, ¿no? De: "Ay, madre, coraje", ¿no? De fíjate, algunos comentarios, pero claro, no son solamente miradas, ¿no? También la gente habla porque considera que, bueno, que no nos damos cuenta de esas miradas y que tampoco estamos escuchando esas conversaciones. Entonces, de vez en cuando escucho: "Ay, y encima es madre", ¿no? Desde la pena más profunda. O sea, ¿cómo le ha podido pasar esto a alguien que además es madre? En lugar de plantearse, bueno, pues que para mis hijas esto va a ser una vivencia muy enriquecedora. Las va a convertir en personas, además, que no miren la discapacidad como lo están haciendo ellos. A mí Esto me ha lo llamado veía la con... atención, Bueno, ay, perdón, Hugo. A mí me ha no, llamado la atención cuando has comentado que tu hija chiquitica de 7 años se da cuenta de cuando te están mirando y he pensado, wow, de alguna manera qué guay que ya desde tan pequeños sean conscientes de todo esto, ¿no? Porque quiere decir que cuando sean más mayores no van a tener esa percepción de, ostras, qué diferente es esto. Eso es. No. A eso me refería, cuando escucho esos comentarios como: "Ay, pobre", y además es madre, que en lugar de ver esto desde la pena, no entiendan lo que les puede aportar a ellas. La visión tan distinta que ellas van a tener de una discapacidad, porque además hemos intentado hablar de esto desde el principio, a pesar de que ya son muy pequeñas. He ido también al colegio para hablarlo con el resto de los compañeros, porque, bueno, pues los comentarios de es que eres un robot todos los días, pues igual había que, Oh, qué había poca que imaginación, también te digo. Sí, había que ponerlos un poco en contexto, había que explicar un poco todo eso. Entonces, yo quiero pensar que esta manera que hemos intentado siempre de afrontar, mi pareja y yo lo que ha ocurrido, va a permitir que ellas, pues, sean personas que entiendan que la discapacidad es algo que forma parte de la sociedad. un detalle antes de seguir con la entrevista.
antes me he quedado con las ganas de decir una cosa que creo es muy importante y es el hecho de, cuando tú has dicho lo de que una de las cosas que has perdido, que es el tema de coger en brazos a tus hijas, por ejemplo. Yo estaba pensando todo el rato en lo que ha dicho Sara y es por una parte, estoy muy de acuerdo que es doloroso perder eso, pero por otra parte, yo estaba pensando en que tus hijos van a crecer con una educación en temas de discapacidad, en temas de accesibilidad, por ejemplo, que a mí me encantaría que lo tuviesen todos los niños, pero bueno, el caso es que aún queda mucho, pero nada, solo quería decir ese detalle, porque creo que es necesario que los niños vean más casos de discapacidad y que aprendan un poco cómo funciona el mundo de la discapacidad, porque, como siempre decimos, nos puede pasar a cualquier persona y de hecho nos acaba pasando cuando nos hacemos mayores. Es decir, al final es así. Y ya está, ese es el apunte hecho. Vamos a seguir con la entrevista, luego le toca a Sara. Así Sí, de que, hecho, vamos a ponernos filosóficas, vamos a entrar en materia y desde una perspectiva filosófica, según tu punto de vista, según cómo lo ves tú, ¿por qué hablar de discapacidad genera tanto miedo o rechazo? ¿Qué dirías? Porque tenemos una determinada consideración de lo que es el ser humano y esa consideración depende mucho del tipo de sociedad en la que vivimos. Al final es una sociedad neoliberal, de un neoliberalismo salvaje, en el que lo Total. que impera es que seas un sujeto productivo. Y esa manera de entender la productividad está vinculada con ciertas capacidades. Entonces, en el momento en el que no las encarnas, parece que no eres un ser humano, eres otro tipo de ser diferente que requiere un trato diferente y como mucho, bueno, pues quizá lo podemos hacer lo posible por hacer una sociedad inclusiva con ciertas adaptaciones, pero la manera de verte siempre va a ser desde, desde una posición de superioridad, porque ellos sí que encarnan esas capacidades que pues otras personas no tenemos. Y nos consideran ya, por tanto, que no somos sujetos realmente productivos para esta sociedad. claro, El uso de las prótesis, yo creo que aquí también marca mucho, porque rompe mucho con la imagen que se suele tener de, pues de un ser humano pues con habilidad manual, que sea bípedo. Entonces, claro, es lo que comentábamos de los niños, ¿no? Que parece que tienes un aspecto robótico que te aleja también de lo que tradicionalmente se ha entendido como un ser humano. Claro, pensemos que la sociedad occidental se apoya en las consideraciones de que lo que hace al hombre, y digo hombre, que no ser humano, hombre, es la capacidad racional también. Entonces, claro, en el momento en el que esas capacidades no son normativas, pues ya no formas parte de esa definición en la que estamos todos asentados. joder, estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho y me gustaría, vamos a pasar a un tema que creo que es interesante y es un poco recuerdos del pasado. Es que me gustaría saber qué pensabas tú antes del accidente, antes de lo que pasó. ¿Qué pensabas sobre la discapacidad? ¿Cómo era tu concepto de la discapacidad antes y cómo es ahora? ¿Qué es lo que, qué ha evolucionado, cómo has cambiado? Antes supongo que no tendrías tan presente la discapacidad. No lo sé, a lo mejor en tu entorno hay gente con discapacidad, no lo sé. Pero ¿cómo ha cambiado la RUT en temas de discapacidad hace 5 años y ahora? ¿Qué es lo que has cambiado más? En mi entorno no hay personas con discapacidad. Vale, Entonces, claro, ha sido una ruptura realmente, porque yo sí que me planteaba, en cierto sentido, estas cuestiones antropológicas, ¿no? De qué hace que un ser humano sea lo que es. Siendo profesora de filosofía, pues claro, lo vinculas mucho con la dignidad y la dignidad pues es algo completamente independiente de cualquier circunstancia, ¿no? No del número de extremidades que tengas, sino pues de las capacidades cognitivas, de la raza, bueno, de la etnia, de cualquier tipo de circunstancias. Entonces, yo sí que, en ese sentido, sí que me planteaba ese tipo de cuestiones de qué hace
que consideremos alguien humano, desde luego no tiene que ver con que sea bípedo, con sus capacidades cognitivas, pero no me había planteado nunca cuestiones tan directamente vinculadas con la discapacidad. O sea, no había reflexionado nunca, por ejemplo, sobre el término discapacidad, si me parecía un término despectivo, si no me lo parecía, qué opinión tenía sobre, en lugar de hablar de discapacidad, empezar a utilizar el término de diversidad funcional. Ese tipo de cuestiones no me las había planteado nunca. Entonces, claro, han venido ahora todas de golpe. Correcto. Una cosa que quería preguntarte rápidamente, que esto lo has comentado por encima, pero creo que no está en el guión, y es cómo llevas un tema que seguramente te afecta todas las semanas, y es el tema de la compasión. El tema de la compasión, la pena, porque claro, esto nos pasa a todos, pero para ti, claro, será algo nuevo en los últimos años. Me gustaría saber cómo lo llevas, porque me ha hecho un poco, estaba pensando en que cuando publicamos en Instagram un poco el anuncio de que queremos entrevistarte, hemos notado algunos comentarios un poquito, pues eso, compasivos, de la pena, algunos de ellos, y no sé tú cómo afrontas esto, cómo lo gestionas, cómo llevas la compasión y la pena. Yo creo que la mayor parte de las veces la gente que muestra compasión en realidad tiene intenciones positivas. O sea, creo que lo que intentan es acompañar y no lo están haciendo bien. Y no saben que no lo están haciendo bien. Entonces, claro, me genera mucha indignación, pero ha llegado un punto en el que considero que se debe sobre todo a un problema de educación, que ellos no se dan cuenta de que esa pena, esa compasión daña, sino que creen que en realidad están empatizando y claro, no es así. No se percatan de que es un recordatorio de que no eres visto como el resto de las personas y, y que, bueno, pues en definitiva, pues que te están dejando al margen constantemente de la sociedad. Entonces, intento que ya no me moleste tanto porque me sorprendió mucho que ocurriera en el hospital. Durante esos 6 meses de hospital, la compasión y la pena era una constante en buena parte de los trabajadores del hospital. Y eso me sorprendió porque dije, bueno, pues sois profesionales, deberíais estar acostumbrados a situaciones muy diversas y lo que me estáis demostrando constantemente es algo que a mí me daña. Y en ocasiones escuchabas comentarios cuando ellos creían que no te oían, otras te lo decían directamente. Entonces, por eso también el último año he empezado a dar charlas, porque creo que realmente no se percatan de que no es un comportamiento adecuado. Entonces, yo, llamadme ingenua, pero sigo creyendo mucho en el valor que tiene la educación. Entonces, si vamos a colegios, si vamos a institutos y hacemos ver que la compasión en realidad es algo ofensivo y que no están empatizando, tengo la esperanza de que podamos notar un cambio actitudinal en un tiempo. Y Funciona, que al funciona final no la nos educación. enseñan a acompañar. Quiero decir, antes te he escuchado y me he puesto a pensar en que nunca nos enseñan a cómo hay que empatizar, ¿no? Entonces, muchas veces confundimos la empatía con la pena, la compasión, y al final hay una fina línea entre, oye, ¿qué necesitas? Y el, oye, te lo hago yo, no te preocupes, venga, ¿sabes? Sí, sí, claro. En cuanto salgo a la calle, me encuentro con alguien que me recuerda lo que me ha ocurrido y las secuelas de lo que ha ocurrido. Y en muy pocas ocasiones, yo creo que, bueno, las puedo contar con los dedos de una prótesis, se ha acercado a alguien haciéndolo de una manera no ofensiva, preguntando pues lo que planteas tú, Sara, de, ¿necesitas ayuda? Claro que Ya. es preguntar. Es, hola, ¿necesitas que te ayude algo? Entonces ya tú, pues, sí, no, en lugar de directamente, ¿no? Intentar, bueno, o esa mirada de compasión, o tocarte, o no, que resulta muy invasivo, porque además, claro, en mi caso, yo no soy nada estable. Como me toques, pues igual corremos el riesgo de que, Ajá. de que vaya al suelo y te empujo. Y quizá esa pregunta de, hola, ¿te puedo ayudar?
no sea una pregunta natural, sino que es una pregunta aprendida, que las personas que se han acercado a mí de esa manera, quizás es porque en su entorno sí que hay personas con discapacidad y entonces durante cierto tiempo se han dado cuenta de que esa es la manera de acercarse. Entonces, por eso yo sigo pensando que aquí lo fundamental es lo que vosotros hacéis y lo que yo intento hacer, que es visibilizar para generar comprensión y terminar con esa diferencia, ¿no? Entre la capacidad, la discapacidad, lo que se considera normal y lo que se considera anormal. Next, te toca. No tuve que sincerme. Cuéntame, como docente que has sido, ¿crees que la discapacidad se trata lo suficiente en los colegios? ¿Se habla lo suficientemente de ella? ¿Y si mejorarías algo? Mm, No recuerdo yo he sido docente durante 17 años y la verdad es que no recuerdo nada vinculado con la discapacidad en esos Vaya. 17 años. No. Así que parece que sí que tenemos que hacer algo. O sea, no recuerdo que fuese ninguna persona con discapacidad a hablar sobre ella. No recuerdo, por ejemplo, ha sido esta semana, ¿verdad? El día del síndrome de Down. No recuerdo haber llevado nunca a cabo ningún acto en ningún instituto, porque en 17 años he estado en muchos institutos. No recuerdo nada, la verdad. Sin embargo, por ejemplo, ahora en el colegio de mis hijas, eso sí que lo veo. Pues quiero pensar que hay un cambio, que sí que hay cierta voluntad por empezar a tratar estas cuestiones. Esto pasa una cosa que tenía que comentarlo y es que, por una parte, hay muy poco contenido sobre discapacidad en los colegios, eso es evidente, hay muy poco contenido. Y por otra parte, nos pasa mucho, y a mí también me ha pasado, que desde el privilegio invisibilizamos muchas cosas. Y a lo mejor sí que yo, por ejemplo, yo no recordaba cosas de discapacidad, pero claro, cuando me dijeron, oye, esto lo hiciste en el colegio, es un tema de discapacidad, entonces claro, cuando yo caigo en ello, sí que es verdad que sí que se habla alguna vez de discapacidad, pero lo que pasa es eso, que desde el privilegio, desde cuando tú ya estabas, antes que no tenías las ocupaciones, es posible también que no le dieses tanta importancia también, puede ser. Aún así, el contenido es muy escaso, eso es así, es verdad que es muy escaso. Pero Sí. bueno, bueno, seguimos con la entrevista. Vamos a seguir. Y desde la filosofía, preguntarte que nos cuentes si hay alguna corriente filosófica en la que se hable de discapacidad y de ser así, ¿con cuál estás más de acuerdo tú? Pues no tengo una opinión en este momento muy formada. Todavía es lo que os comentaba, que claro, en mi caso, una discapacidad sobrevenida, con lo que supone una cuádruple amputación, ¿no? Que es un proceso largo, doloroso, pues realmente no tengo todavía en este momento una postura muy formada. Eh, Me parece muy interesante. Bueno, he intentado leer sobre modelos de discapacidad. Hay modelos que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, el modelo escandinavo o relacional me parece muy, muy interesante porque sí que reconoce en la persona que hay capacidades que pueden resultar limitantes. Y en mi caso en concreto, yo sí que me identifico mucho con eso. Es decir, em, yo no me considero una persona con diversidad funcional, no me considero simplemente una persona diferente, porque en mi caso ¿Vale? sí que hay cuestiones que no puedo hacer. Claro, no tengo extremidades, o sea, tengo capacidades limitadas. Entonces, sí que parto de eso, de que en mi caso yo siento que hay cuestiones biológicas que me dificultan mucho llevar a cabo, pues, actividades rutinarias que es que rascarte, comer.
Me refiero a ese tipo de cosas que no dependen tampoco del entorno social, ¿no? Entonces, por eso el modelo escandinavo me satisface, porque parte de que sí que hay un fundamento físico en la persona, si bien pone también el foco en la sociedad. Entonces, plantea que en función del momento social no se ha dado importancia siempre a las mismas capacidades. Eso es lo que comentábamos antes. Claro, si vivimos en un contexto de neoliberalismo salvaje, pues que no cumplas con las capacidades que te permiten ser un sujeto productivo, de trabajar un mínimo de 8 horas. Entonces, claro, ahí ya se te excluye y es realmente donde aparece el conflicto, ¿no? En ese punto en el Ajá. que se une cuáles son tus circunstancias a la sociedad en la que tú en ese momento en concreto estás viviendo. Y luego hay una teoría que me parece muy interesante que se llama teoría CRIP, eh, claro, es lo que comentábamos antes de vamos a visibilizar. Yo tengo unas capacidades que son distintas a las normativas y eso no significa que porque tú ya no me consideres un miembro productivo, yo me tenga que ocultar, lo vamos a visibilizar e incluso lo vamos a visibilizar con el lenguaje. Entonces, me ha empezado a parecer que hablar de diversidad funcional en ocasiones puede resultar un poco eufemístico y que apoderarte del término tullido, de un término que habíamos intentado sacar de la sociedad y hablar de discapacidad o de diversidad funcional, pues igual es interesante empezar a hablar de tullido, ¿no? Y me he dado cuenta que en muchas ocasiones, a pesar de estar leyendo fuentes en español, no se habla de tullido, sino de CRIP, porque parece que todavía es un tabú. Entonces, bueno, pues igual es interesante empezar a eh, reivindicar ese término como una manera de visibilizarlo. Entonces, en este momento me parece que esa unión entre lo que plantea el modelo escandinavo de, pues hay parte en el sujeto que puede dificultar, el gran problema en realidad está en la sociedad de tu contexto, la sociedad en la que vives, y asume que tienes esas capacidades y reivindica esas capacidades, porque es una manera de resistir, ¿no? Es una manera de resistir a la exclusión y se puede empezar con el lenguaje. Ujú. Para la gente que no sepa, por favor, buscar teoría CRIP porque es muy Perfecto. interesante. Yo, Muy Muy interesante, sí, sí. interesante. sí, Yo la leí correcto. para mi TFM y es muy interesante. Sí, Sí. correcto, es muy interesante. Y bueno, es que vamos a hablar un poco de esto ahora mismo. Y es en este programa, en este podcast, nosotros defendemos mucho el término discapacidad, ¿vale? Por encima de diversidad funcional, porque consideramos, igual que has dicho tú, que es un eufemismo, ¿vale? El tema de la diversidad funcional es un eufemismo y no pasa nada por decir que tenemos discapacidades, que tenemos limitaciones, porque todos tenemos, todas las personas con discapacidad tenemos limitaciones. Y nos gustaría un poquito, ya has hablado un poquito de esto, pero profundizar un poquito más sobre los conceptos de discapacidad, de diversidad funcional, de capacidades diferentes. Tú ahora estás empezando un poco a... Eso, eres nueva, ¿no? Eres novata. Pues el tema es cómo lo estás viendo, cómo lo vas sintiendo estos términos, estos conceptos, cómo los usan en tu entorno, cómo los usas tú, cómo ves el tema de discapacidad, diversidad funcional, capacidades diferentes, cómo ves todo esto. Lo primero que me he dado cuenta, hablando de términos, es que hay muchísima gente que sigue hablando de minusvalía. Buah, Muchísimo. mucho, mucho, Sí. mucho, mucho. Sí. Esto en mi entorno cercano ocurrió al principio y me chocó muchísimo. O sea, que alguien me dijera, eres minusválida, me supuso un shock, porque claro, también me estaba enfrentando a una situación nueva para mí, pero dije, yo con este término, sin embargo, no me identifico porque me pareció clarísimamente peyorativo, ¿no? No hay más que pensar 2 segundos en lo que significa. Entonces, claro, este no lo vamos a aceptar y claro, discapacitado, pues ese prefijo también te hace pensar que puede resultar peyorativo. Y por eso en un principio sí que
que me resultó atractivo hablar de diversidad funcional, pero creo que en mi caso en concreto ha sido una cuestión de evolución, de cómo yo misma me he ido enfrentando a cuáles son mis circunstancias actuales. Claro, ahora tengo una discapacidad además física que es bastante severa, porque claro, si no tienes 4 extremidades, pues por mucho que hagan las prótesis, hay muchísimas cosas que no puedes hacer, cosas muy básicas. Y en un principio el término discapacitado sí que me resultaba ofensivo. Entonces me acerqué a diversidad funcional porque me satisfacía más, porque me resultaba más agradable pensar que simplemente mis capacidades eran diferentes. Y me he ido dando cuenta de que en mi caso en concreto no son capacidades diferentes, son capacidades que me limitan. Y si hay capacidades que me limitan, pues entonces igual el término de discapacidad sí que es correcto. Así que ese prefijo no tiene por qué tener una carga peyorativa. En realidad depende de todo lo demás. Depende de cómo te miran, depende de esa compasión, depende de si te encuentras con un entorno adaptado o no, pero que el término en sí mismo no tiene por qué serlo. De hecho, eso. Ya no es que me satisfaga más el término discapacidad, es que me está empezando a parecer que el término tullido igual es algo que se tiene que reivindicar. Entonces creo que forma parte realmente de un proceso de adaptación a una discapacidad sobrevenida. Next. Cuéntame, ¿en qué te ayuda la filosofía en relación a tu discapacidad? ¿Es una buena herramienta para personas con discapacidad? Creo que de no haber sido por la filosofía, habría muchas posibilidades de que no hubiera sobrevivido. Creo que hay 2 cosas que han sido fundamentales y una ha sido mi familia, lo que os comentaba, ¿no? De escuchar la voz de mi pareja, em, mis hijas, y hay que seguir. Y la otra ha sido la filosofía, porque el interés por la filosofía marca tu carácter, te hace ser una persona más introspectiva, más reflexiva. Y eso ya simplemente durante los 6 meses de hospital ha sido fundamental. Porque claro, me ha permitido estar con cierta tranquilidad conmigo misma durante un tiempo que no podía hacer otra cosa, porque sobre todo en esta sociedad en la que vivimos rodeados de móviles y tablets y tantos estímulos constantes y muy rápidos, no estamos acostumbrados a estar con nosotros mismos, a pensar en lo que nos ocurre. Y la filosofía, entre otras cosas, creo que aporta eso. Creo que te permite ser reflexivo, introspectivo, y gracias a ello, creo que esos 6 meses de hospital fueron un poco más llevaderos. Y después, también porque el hecho de hacerla frente, pues desde eso, desde una postura de discapacidad, desde una postura de diversidad funcional, desde la postura de reivindiquemos el término tullido, todo esto tiene muchísimo que ver con la filosofía, con la reflexión, con darte cuenta de que hay os iba a decir, hay pocas posibilidades de que cambiemos la sociedad. O sea, como individuos no vamos a cambiar la sociedad en general. Podremos cambiar, con suerte, la actitud de determinados miembros de la sociedad. Pero la filosofía me ha permitido a mí, creo que, llevar esta situación de la mejor manera posible. Qué bueno. Ujú. Qué guay. Vale, vamos a ir finalizando. Nos vamos a meter un poco en materia política y sabemos que has solicitado alguna ayuda a la Junta de Castilla y León. Te vamos a preguntar qué ayudas has solicitado y si recibes algo hoy por ello. Algunas a la Junta de Castilla y León y otras directamente al Ayuntamiento de Valladolid. Y en general, pues es todo bastante lamentable, como supongo que no os sorprende en absoluto. Se me evaluó en un principio con un 96% de discapacidad. Parece bastante
coherente que si tienes un 96% de discapacidad, esa discapacidad, ese nivel de discapacidad debería ir acompañado del nivel más alto de dependencia. Y sin embargo me concedieron el más bajo. Me concedieron el nivel 1 de discapacidad. De tal manera que yo la ayuda que recibía por parte de un asistente, es una contrata del Ayuntamiento de Valladolid, eran, y siguen siendo en realidad, 50 minutos de lunes a viernes. Ese es el apoyo que yo tengo con, en ese momento, un 96, ahora, bueno, han considerado que es un 90, pero en cualquier caso, pues lógicamente no tener extremidades significa un nivel de dependencia que pues bastante elevado. Y lo recurrí y un año después me han concedido el nivel 2 de discapacidad. Tampoco hemos evolucionado mucho porque esto tiene implicaciones económicas a la hora de solicitar pues, un cambio en la silla de ruedas, en las prótesis, etcétera. Y también burocráticas porque en muchos casos, al no tener reconocido el nivel más elevado, tienes que pasar por toda la burocracia de un trabajador social. Y bueno, también está el tema de las prótesis, ¿no? De lo que cubre el Sistema Nacional de Salud y lo que no. Y en general, pues es muy deficiente. Entonces, he puesto varias reclamaciones. En concreto, Valladolid es una de las provincias de toda España que peor funcionan, de manera que tú solicitas una prótesis externa, pues miembro inferior, miembro superior, pero bueno, esto en realidad ocurre con todo el material ortoprotésico y tardan un año en responderte. De tal manera que durante todo ese año o adelantas tú el dinero o no dispones de ese material ortoprotésico. Y claro, estamos hablando de cosas básicas, estamos hablando de una silla de ruedas, de un andador, entonces depende, claro, mucho del nivel socioeconómico de la persona. Aquí hablamos de que, como sabéis, tener una discapacidad es extremadamente caro. Es otro de los grandes problemas que implica esto. Porque no ser, por una parte, sí que se nos reconocen como esas limitaciones constantes para un montón de cosas y, sin embargo, luego para estas ayudas, pues no. Entonces, claro, en mi caso, que se me rompa una mano, pues significa comer o no comer. Comer yo sola o no comer yo sola. Es decir, que el margen de autonomía que yo tengo depende de estas cosas. Y las prótesis son extremadamente caras. Las que tengo ahora, la verdad es que no sé deciros cuánto son, porque es todavía más caro que las primeras, que fueron 93.000 euros. Fueron 93.000 euros Madre mía. durante un año, no aquí la Junta, sino el Ayuntamiento, esto depende de Valladolid en concreto, durante un año Valladolid no desembolsó. Y en parte las tuvimos que desembolsar nosotros, pero esto económicamente para una familia es devastador. Yo afortunadamente he podido hacerle frente, pues porque llevaba 17 años siendo funcionaria de carrera, pero en otras circunstancias, ¿no? Y bueno, pues también porque he tenido la suerte de tener técnicos ortoprotésicos muy empáticos y ellos se han hecho cargo también de parte o sea, han asumido parte de esta situación. Pero no, claro, te encuentras con que estás completamente desvalido. O sea, que la sociedad te abandona. Y esto, claro, también para mí ha sido un descubrimiento terrible. Ha supuesto un golpe tremendo. Me sorprendió mucho. Am, digamos que yo en un principio, además, al ser funcionaria de carrera, fui a un hospital privado y, y en ese hospital privado no tenían los medios suficientes como para salvarme la vida y me derivaron a la sanidad pública. Entonces, gracias a la sanidad pública estoy aquí, estoy viva, gracias a los medios que tiene la sanidad pública, pues hay mucha gente que sobrevive y, sin embargo, después de sobrevivir, se les abandona.
porque se te abandona también desde un punto de vista psicológico, porque claro, no hablemos de la ausencia de psicólogos en el sistema de sanidad. Entonces, claro, o sea, dices, ha supuesto una inversión económica importante que yo esté aquí y luego, sin embargo, me abandonáis por completo. Entonces, bueno, pues porque tengo la suerte de tener una red familiar muy buena. Si no, pues mi vida no sería así, claro. No sería, no estaríamos hablando, no sería autónoma, no podría, bueno, autónoma, no tendría el nivel de autonomía que tengo ahora, no podría manejar el ordenador. Claro, esto lo denunciamos mucho aquí y es que la gente habla mucho de discapacidad cuando se habla, ¿vale? Pero qué poco se habla de los costes económicos, que son una barbaridad en muchísimos casos y a mí me fastidia mucho el tema de cuando se dice el tema de las paguitas, el tema de estos conceptos que te dicen que después te pones a desglosar el coste económico que supone tener una discapacidad y cualquier tipo de ayuda que te ofrecen siempre es escasa. Es decir, no hay una ayuda que digas, esta ayuda está bien, es correcta. Es que no conozco a nadie, yo personalmente, conozco a mucha gente con discapacidad, pero si no hay ayudas, no conozco a nadie que esté contenta o que esté bien con las ayudas que recibe. A nadie. Yo conozco a decenas de personas con discapacidad y cientos casi y no conozco a nadie. Pero bueno, está muy bien que lo digas porque creo que es necesario. Y estamos acabando ya el programa, estamos acabando el podcast y vamos a pasar a la última pregunta, que es más que una pregunta, es una reflexión, que básicamente es que nos cuentes o que nos digas lo que te apetezca decir en este último minuto, últimos 2 minutos o lo que tú quieras, que te haya faltado por decir, que quieras añadir alguna cosa, que quieras hacer promoción de algo, si quieres promocionar alguna cosa, lo que quieras. Es como tu minuto de oro donde tú tienes que decir lo que te dé la gana. ¿Qué nos quieres decir? Adelante. Pues creo que es muy importante que tratemos este tipo de cosas, no solamente las personas que tenemos discapacidad, sino también que suponga una reflexión para el resto de la sociedad, porque lo comentábamos antes, la discapacidad puede ser de nacimiento, la discapacidad puede ser sobrevenida, y esto implica que nadie se libra de tener una discapacidad, que las personas que no hemos nacido con ello lo vemos como algo muy lejano, pero aunque no nos ocurra, aunque no tengamos una discapacidad sobrevenida, lo planteabas tú antes también, con suerte nos vamos a hacer mayores. Y en ese caso también nos vamos a encontrar en una situación de dependencia. Nos va a pasar a todos y, sin embargo, no eso. Hablamos, por ejemplo, de paguitas, ¿no? De dinero que parece que está mal invertido, de impuestos muy altos. Todo eso tiene el destino de coberturas sociales que, con suerte, todos nosotros vamos a necesitar. Correcto. Pues bueno, pues hemos llegado al final del programa. ¿Cómo has estado, Ruth? ¿Cómo te has sentido? Muy ¿Cómo te bien, has me sentido? ha gustado, Genial. gracias. Pues bueno, pues hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Ya sabéis, todos los jueves tenéis a las 7 de la tarde el Discast. Y por supuesto estamos en Spotify, en iVoox, en YouTube y en todos los TikTok, sitios. Instagram, en todas las plataformas nos podéis encontrar. Así que nada, Es- lo dejamos por hoy. Espero que la gente se lo haya pasado bien. Exactamente, pues nada, nos vemos la semana que viene, como Venga, siempre. nos Ha sido un vemos. placer, Ruth, y nada, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.